Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, alumnas y alumnos. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con continuidad. ¿Ya? La continuidad, ¿cierto? Si bien es cierto, no vamos a entrar en un estudio profundo de la continuidad, ¿cierto? Hablar de funciones continuas, uniformemente continuas, etcétera. Pero es necesario que conozcamos el concepto para poder adentrarnos en la derivación. ¿Ya? Lo que es cálculo diferencial o las derivadas en particular, mejor dicho, vamos a entrar en mayor profundidad. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es la continuidad? Intuitivamente, ¿cierto? Vamos a decir que una función es continua cuando yo puedo dibujar la gráfica sin levantar el lápiz. Esto es muy intuitivo, esta definición, ¿ya? Pero hasta la universidad la van a escuchar. Si yo puedo dibujar la gráfica de una función sin levantar el lápiz, ¿cierto? Voy a decir que esa función es continua en ese intervalo, ¿ya? O en su dominio. ¿Estamos? Voy a decir que esa función es continua. Fíjense acá que cuando dibujo esta función, tengo un salto. ¿Ya? Entonces vamos a decir que esta función es discontinua, ¿ya? En este intervalo, en este punto, ¿ya? Una función discontinua. ¿Estamos? Como les decía, uno puede entrar, ¿cierto? En mayor profundidad, pero en la parte muy matemática, una parte muy abstracta, ya en análisis mucho mayores. En realidad, fíjense, ¿qué significa que una función sea continua? Una función es continua cuando los valores están tan cercanos uno del otro que yo veo una línea. Recuerden que en realidad, ¿cierto? Cuando uno grafica una función, lo que está graficando son puntos. Pero esos puntos están tan cercanos que yo veo, ¿cierto? Una figura geométrica, en este caso una curva, una línea, etcétera. ¿Ya? Eso es continuidad. Están tan cercanos, están tan apretaditos los valores, ¿cierto? Que yo veo un continuo. ¿Ya? Ese es como lo más formal. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? La demostración se basa igual con el epsilon, que ustedes ya conocen de límite. Pero en eso no voy a adentrar. Vamos, ¿cierto? A trabajar solamente esto que son condiciones, ¿cierto? Para que una función sea continua en un punto, ¿ya? Para que lo tengamos claro, ¿cierto? Cuando lo apliquemos en la derivada. Más que aplicar se utiliza como condición. Para que una función sea derivable tiene que ser continua. ¿Estamos? Es un intervalo. Entonces, fíjense, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que una función es continua para x igual a x sub 0 si f de x sub 0 está definido. Por lo tanto, x sub 0 pertenece al dominio de la función. Es decir, la función, ¿cierto? La primera condición nos está diciendo que podemos evaluar la función en un número, en un punto, en un número, ¿cierto? Y esa evaluación, cuando hacemos la evaluación, no va a tener problema, no se indetermina, ¿ya? Y si eso ocurre, quiere decir que ese número pertenece al dominio de la función. ¿Estamos? Esa es la primera condición. Segunda condición, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 existe, ¿ya? Es decir, f de x está definida para el intervalo que contiene x sub 0. ¿Estamos? Quiere decir que si calculamos el límite de la función cuando la x se acerca a ese punto en particular, a ese x sub 0, a ese número, ese límite existe. ¿Estamos? Ese límite existe. Esa es la segunda condición. Tercera condición. Ya en la segunda, ¿cierto? Sabemos que el límite existe, ¿ya? En la tercera nos están diciendo que el límite de la función cuando x tiende a x sub 0, cuando la x tiende a ese valor, va a ser la función evaluada en el punto. ¿Ya? Tercera condición. ¿Se acuerdan de cuando la primera clase de límite, cuando ustedes evalúan simplemente, por ejemplo, la función lineal, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? El límite de 2x más 1 cuando x tiende a 2, ¿cierto? Ustedes ya saben que ese límite es 5, ¿ya? Porque simplemente reemplazaron 2 por 2 más 1 les dio 5, ¿cierto? Cuando ustedes pueden hacer eso, esa es la tercera condición de una función continua, ¿ya? Fíjense que esta función en particular cumple las tres condiciones, ¿ya? Eh, f, ¿cierto? En este caso f de x, que es igual a 2x más 1, ¿ya? Es una función que está definida, ¿cierto? Para si la evaluamos en el 5, ¿ya? F de 5 no tiene ningún problema, está definida, ¿cierto? No le indetermina, ¿ya? Lo otro, fíjense que el límite existe, y lo tercero, ya sabemos que el límite es la función evaluada en el punto, nada más, ¿estamos? De hecho, siempre las funciones afín o la función lineal son funciones continuas, ¿ya? Son una función continua. Las que ustedes conocen, función lineal, función afín, continua. Función raíz cuadrada, continua en su dominio. Función logaritmo, continua en su dominio. Función seno y coseno, función continua en su dominio. ¿Ya?
Y en general todas las funciones, la función cuadrática, la función cúbica, son todas continuas en su dominio. ¿Ya? ¿Cuáles presentan problemas? Esta famosa, hay más, ¿eh? Hay más. El universo de funciones gigantes, pero enorme. ¿Ya? Pero estamos trabajando con las que ustedes, ¿cierto? Les son tan más acostumbrados. Ya en la universidad van a profundizar más, ¿cierto? Dependiendo de lo que estudien en este campo. Fíjense, como ejemplo, analiza la continuidad de las siguientes funciones en x sub 0 igual 1. Las vamos a analizar todas en el 1. Perdón, ahí se... Vamos a analizar todas estas funciones, ¿cierto? Analiza la continuidad de las siguientes funciones en x sub 0 igual 1. Las tres que tenemos acá las vamos a analizar en el 1. ¿Ya? Primera, f de x igual 2x menos 1 partido por x más 6. Si evaluamos esa función en 1, f de 1, ¿cierto? Sería 2 por 1 menos 1 partido por 1 más 6. Eso nos va a quedar, ¿cierto? En el numerador nos quedaría 1 partido 7. Una función que está, no se vio. Bueno, ahí evalué la función en el 1, ¿cierto? Como la evalué en el 1, me quedó 2 por 1 menos 1 partido 1 más 6, ¿cierto? Esta función que está acá. Ya, eso me va a quedar 1 partido 7. O sea, la función, ¿cierto? Está más que definida en el punto. ¿Ya? El límite existe. El límite cuando x se acerca a 1, ¿cierto? De 2x menos 1. De 2x menos 1 partido por x más 6. Claramente existe. Existe, no hay problema. Y es más. El límite cuando x tiende a 1, ¿cierto? De 2x menos 1 partido por x más 6. Ya lo hicimos, ¿cierto? Es igual a un séptimo. ¿Ya? Y es lo mismo que evaluar, ¿cierto? Que está acá lo primero. Es evaluar la función en el punto y tenemos el límite. Por tanto, esta función es continua en x sub 0 igual 1. Ojo, la función es continua en x sub 0 igual 1. ¿Ya? Con estas tres condiciones se cumplen para este punto en particular. ¿Ya? Para este punto en particular. Veamos la segunda. La segunda, ¿cierto? En el 1, seguimos en el 1, ¿eh? ¿Ya? Tomé tres funciones distintas y las voy a evaluar en el mismo punto. Fíjense la primera, la segunda. F de 1. F de 1 sería 1 al cuadrado menos 1 partido 1 menos 1. Ya tenemos un problema porque esta función tengo 0 partido 0. Tenemos un conflicto, ¿cierto? Esta función se determinó. Esta función automáticamente ya no es continua en el punto. No es continua en x sub 0 igual 1. Inmediatamente deja de ser continua. ¿Ya? Veamos la tercera. F de 1, ¿cierto? Sería 1 al cuadrado más 1 partido 1 menos 1. Eso me va a quedar, ¿cierto? 2 partido 0. También se determinó. Por lo tanto, esta función no es continua en x sub 0 igual 1. ¿Ya? O sea, la primera función era continua, cumplió con las tres propiedades o con las tres condiciones. La segunda es discontinua, se determinó, ¿cierto? Cuando la evaluamos en el punto x0 igual 1, se determinó, al igual que la tercera. ¿Ya? Dos funciones que no son continuas, se le llaman discontinuas o no continuas en el punto. ¿Ya? Entonces, la voy a poner aquí entre paréntesis, discontinua. Discontinua y discontinua. ¿Ya? Ya. Pero si nos quedamos con estas dos funciones, yo les voy a decir que esta función tiene lo que se llama una discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Y esta de acá tiene una discontinuidad no evitable. ¿Ya? Acá no voy a poder evitar la discontinuidad. Esta función sí. ¿Ya? Esta función sí. La segunda función puedo evitar esa discontinuidad. ¿Y por qué puedo evitar la discontinuidad? Porque en la segunda función el límite existe. Existe cuando x se acerca a 1. ¿Ya? Analicémoslo, fíjense. Teníamos, ¿cierto? La función f de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. ¿Ya?
Y estábamos viendo, ¿cierto? Analizando la continuidad cuando el x0 vale 1. Entonces en esta función teníamos un problema porque f de 1 me quedaba 1 al cuadrado menos 1 partido menos 1. O sea, me quedaba 0 partido 0. ¿Ya? Pero ustedes ya saben, ¿cierto? Que esta función de la última guía, que esta función, ¿cierto? Si queremos analizar el límite, cuando x se acerca a 1, de x cuadrado menos 1 partido de x menos 1, podemos tomar una función, ¿cierto? Alternativa. Y esta función alternativa sale de factorizar el numerador, x menos 1, x más 1, partido de x menos 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo hicieron en la última guía? Y simplificaban. Y si evalúan, ¿cierto? Ahora me va a quedar 2. Es decir, la función, ¿cierto? El límite de la función cuando x tiende a 1 existe y es 2. ¿Ya? Por lo tanto, cuando eso ocurre, cuando el límite existe, cuando el límite de la función existe en el punto que estamos analizando, cuando existe, ojo, ¿ya? Vamos a decir que la discontinuidad es evitable. ¿Ya? ¿Y por qué es evitable? Porque vamos a redefinir la función. ¿Y cómo la vamos a redefinir? De la siguiente forma. F de x va a ser igual a x cuadrado menos 1 partido de x menos 1, ¿ya? Siempre que x sea distinto de 1. Y va a ser simplemente 2 cuando x sea igual a 1. Entonces ahora, ¿cierto? Si yo tomo la función en f de 1, como el 1, ¿cierto? Es un número igual hasta acá, me da que la función vale 2. Y en este caso la función, ¿cierto? Ahora me quedó continua. ¿Ya? Entonces se redefine la función. ¿Ya? Y lo hacen de la misma forma que yo acabo de hacer. ¿Estamos? Se redefine. Va a ser la función que ustedes tienen, ¿cierto? Siempre y cuando la x sea distinta de ese valor que me está causando el problema. ¿Ya? Y acá lo único que van a poner es el límite. ¿Ya? Cuando x vale 1. ¿Ya? ¿Cuándo podemos hacer esto? Cuando el límite de la función existe. ¿Ya? Cuando el límite de la función existe. Fíjense que la otra función era f de x igual x cuadrado más 1 partido de x menos 1. ¿Ya? En este caso es inevitable, ¿cierto? La discontinuidad. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 1 partido de x menos 1 no existe. ¿Ya? Entonces cuando el límite no existe, no hay nada que hacer. Cuando el límite no existe, no hay nada que hacer. ¿Estamos? ¿Sí? Si el límite no existe, esta función tiene una discontinuidad no evitable. Esta función es discontinua, no hay nada que hacer. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos discontinuidad evitable, ¿ya? Aquí va a dar una reiteración, pero da lo mismo. Cuando tenemos discontinuidad evitable, ya redefinimos la función de la siguiente forma. Redefinimos la función. ¿Ya? ¿Cómo la definimos? Vamos a tener que f de x va a ser igual a f de x, ¿ya? Siempre que x sea distinto del x sub 0. Y va a ser igual al límite cuando x sea igual a x sub 0. ¿Ya? ¿Cuándo podemos aplicar esto, cierto? Cuando el límite de la función con x tendiendo a x sub 0 existe. Cuando existe podemos aplicar esto. ¿Ya? Veamos el último ejemplo. Ya, vamos a analizar vamos a estudiar la continuidad de esta función, ¿cierto? De la f de x igual a x más 2 partido de x cuadrado menos x menos 6. La vamos a estudiar en el punto x sub 0 igual menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Cuando hacemos, f de menos 2 va a ser igual a menos 2 más 2 partido por menos 2 al cuadrado menos 2
menos 6. Eso nos va a quedar 0 partido, este es 4 más 2 menos 6, es decir, 0 partido 0. Y a partido más la función es discontinua, ¿ya? Esta función es discontinua. Es discontinua, ¿cierto? En x sub 0 igual menos 2, ¿ya? Ahora, para ver si la discontinuidad, ¿cierto?, es evitable, tenemos que estudiar el límite, ¿ya? Estudiemos el límite. El límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 partido x cuadrado menos x menos 6, ¿cierto? Pero acá podemos usar una función auxiliar, ¿cierto? Podemos factorizar el denominador. El denominador, a factorizar los dos números que multiplicado me den menos 6 y que la suma sea menos 1. X menos 3. X más 2, ¿cierto? Menos 3 por 2 me da menos 6 y menos 3 más 2 me da menos 1. Y ahí puedo simplificar. Y me va a quedar 1 partido por x menos 3. Voy a usar esa función auxiliar. Y al usar esa función auxiliar, me quedaría, ¿cierto? 1 partido por menos 2 menos 3 menos un quinto, ¿cierto? Por lo tanto, el límite de la función existe en el punto. Entonces, cuando el límite de la función existe en el punto, esta es una discontinuidad evitable. Es una discontinuidad evitable, ¿ya? Y vamos a redefinir la función para que nos quede continua. ¿Cómo la redefinimos? Recuerden. ¿Ya? Ponemos la función, ¿cierto? X más 2 partido x cuadrado menos x menos 6, siempre y cuando la x sea distinta del punto que me está causando problemas. Si la x es distinta a menos 2, vamos a usar la función, ¿ya? Y vamos a usar el límite, es decir, menos un quinto, cuando el valor de la función sea igual a menos 2, ¿ya? Y ahí la función me queda continua sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se redefine? Vamos a usar la función siempre y cuando x sea distinta del valor que nos está causando problema. Y va a ser igual a menos un quinto, es decir, va a ser igual al límite, cuando la función sea igual al valor que nos está causando problema, ¿ya? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el límite existe en el punto. Cuando el límite en el punto no exista, esto es una discontinuidad inevitable. No se puede evitar esa discontinuidad. ¿Cuándo no se puede evitar? Cuando el límite en el punto no exista. ¿Estamos? Pero cuando el límite en el punto existe, ¿ya? Tenemos una discontinuidad evitable que podemos transformar en continua de esta forma, ¿ya? En este caso, ¿cierto? La función pasaría a ser continua, definida de esta forma. ¿Estamos? Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Que estén súper, cuídense harto, cuídense del frío, ¿ya? Y eso, que estén bien. Chao, chao.